Bueno, esta es otra entrega con Neroko. Hoy aprenderemos, conoceremos, indagaremos sobre la esencia, los conocimientos básicos, la esencia, lo que tiene lo más puro acerca de la pedagogía conceptual. Porque seguimos recorriendo el camino por este mundo maravilloso de la pedagogía. Hablaremos sobre la pedagogía conceptual. Pedagogía conceptual, sí, y las teorías que se encuentran en el libro que se llama precisamente, pues, Teorías de la Pedagogía Conceptual. Vamos a hablar de qué es aprender, de el aprender. ¿De qué? De aprender. ¿Qué debe aprender el individuo? Y también cómo debe aprender cada persona, cada ser humano. ¿Qué debe aprender? El ser humano debe aprender instrumentos mentales y operaciones mentales. Instrumentos mentales son los conocimientos, los conceptos, y las operaciones mentales son las competencias, las habilidades para manejar estos instrumentos. ¿Cómo aprende? Pues aprende de forma oral, escrita, audiovisual. Ante todo, cómo se involucran los sentidos en el conocimiento. Vamos a ver ahora las condiciones para el aprendizaje. Partamos de qué es un ser humano. ¿Qué debe tener el ser humano? Porque debemos partir del ser humano, porque es el que va a recibir el aprendizaje. Vamos a hablar que, pues, necesita una parte biológica, que es un macrocerebro, que es fruto de la evolución de muchísimos años de nuestra especie, cada día aprendiendo, elaborando, y el cerebro se ha ido mejorando hasta las dimensiones y las características de nuestro cerebro humano. También tenemos una base cultural, toda una serie de conocimientos que hemos ido acumulando a través de los tiempos los seres humanos, de manera que esto nos lleva a una didáctica, a una manera de llevar esa información. Y también dependemos de la sociedad, que es la relación que existe entre los individuos de un grupo de personas. Y esto nos lleva a la pedagogía, que es como hacia dónde se orienta la educación, qué se quiere con la educación. Otro tema muy importante para la pedagogía conceptual es el talento, la búsqueda de los talentos. ¿Por qué? Bueno, porque el talento aumenta el potencial del aprendizaje, de manera porque existe pasión por el trabajo. Hay aptitudes cognitivas y aptitudes expresivas. Para la pedagogía conceptual, el talento puede ser tecnológico, puede ser psicológico o puede ser conceptual. Si es conceptual, puede ser científico o artístico. El talento se está dando por diferentes fases. Primero, pues, una exploración donde los individuos buscan cuál es su talento, identifican su talento. Ya cuando lo han identificado, pues hay que empezarlo a desarrollar, empezar a efectuar acciones pertinentes a su talento. Y luego va una profundización, que es donde el individuo se especializa en determinado talento. Para la orientación del conocimiento, el cerebro humano aprende de determinadas maneras. Estos son la manera como el conocimiento se va acumulando dentro del cerebro. Estos módulos mentales están dados por una unidad afectiva, una unidad cognitiva y una unidad ejecutiva. Bueno, en la unidad afectiva la persona valora, decide qué hacer, sugiere el mejor comportamiento, con emociones, sentimientos y actitudes. Luego viene la unidad cognitiva, que clasifica, ordena, integra la información que puede recibir por los sentidos
y los convierte en nociones o pensamientos según su nivel de conocimiento, su nivel de ejercitación en el aprendizaje. Bueno, la unidad ejecutiva toma todo anterior, los conocimientos y los afectos, y los convierte en lenguaje, en acciones constructivas. O sea, eso de alguna manera como muestra lo que se ha hecho. Vamos a ver cada una de las diferentes unidades. Vamos a iniciar con la unidad afectiva. Inicia con los instrumentos afectivos que poseemos, que son los anhelos, las ilusiones, las motivaciones, y por medio de operaciones afectivas, que son el valorar, el apreciar, el apasionarse, el comprometerse, producen valoraciones, es decir, qué es bueno y qué es malo. Por lo menos darle un juicio de veracidad, de valor, no tanto, más que todo como de bueno y malo. Esta fase afectiva se da por medio de una apertura que pues es la oración, una reflexión, luego el propósito, que es lo que se quiere lograr. Se debe tener un propósito afectivo, uno cognitivo y uno expresivo. Luego las habilidades que se van a manejar, los indicadores que están trabajándose, y pues hacer una motivación para iniciar en la fase del conocimiento. Luego entonces viene la unidad cognitiva. Esta unidad cognitiva tiene instrumentos del conocimiento que, unidos a operaciones intelectuales, o sea, conocimientos más competencias, que son muy relacionadas con el conocer, imaginar, comprender, expresar, nos lleva al conocimiento. ¿A qué? Al conocimiento, que se manifiesta, se evidencia por medio de soluciones creativas. Esta fase, la fase cognitiva, se realiza por medio de una aproximación donde se presentan como que se ubica qué es lo que se quiere aprender, luego las habilidades y presaberes que deben tener, y se presentan, si se falta algún presaber, o sea, puede ser un instrumento o una operación mental, pues hay que presentarlas, hay que mostrarlas. Luego viene la parte de comprensión, que es la explicación del insumo de los conocimientos o de las operaciones intelectuales, y estructurarlas por medio de normalmente mentefactos o ideogramas según los niveles que se estén desarrollando. Luego viene la unidad ejecutiva. Esta unidad ejecutiva utiliza diversos tipos de códigos. Dentro de los códigos, pues el verbal, el escrito, el teatral, el fotográfico, todos los otros códigos. Estos nos producen textos y acciones que nos llevan a operaciones ejecutivas, cosas a realizar. Esta fase expresiva tiene primero pues una presentación y comprensión del flujograma, porque son los pasos como se desarrolla un procedimiento. Luego la modelación, se hace un ejercicio por ejemplo de matemáticas, se hace una suma. Luego viene la simulación, que es cuando los estudiantes, el profesor lo va haciendo y los estudiantes lo repiten. Y luego la ejercitación, que viene acompañada de una retroalimentación, que es un acompañamiento constante diciéndole qué va bien y qué va mal del ejercicio. Y luego la evaluación, que se termina, pues que tiene también su correspondiente retroalimentación, porque hay que aprender del error. El modo de aprendizaje. El aprendizaje más neto, el nivel más bajo del aprendizaje, por decirlo de alguna manera, es el aprendizaje animal, que es simplemente dado por el instinto. Luego viene el aprendizaje nocional, que se lleva a cabo, se conoce, se realiza en el preescolar, donde se identifica qué son cada cosa y las características de los elementos. Luego viene en primaria el aprendizaje proposicional, que es donde el individuo une esas nociones
y le da características a los elementos, a todos los aspectos, y después empieza a unir incluso proposiciones por medio de conectores, ya formando unos módulos más grandes de conceptos, de conocimientos dentro del cerebro. Luego ya en la parte de bachillerato el aprendizaje tiene que ser estructural, donde cada concepto debe saber de dónde viene y cómo se divide. Y luego ya viene el aprendizaje especializado que se da en las universidades. Bueno, las etapas del desarrollo del pensamiento. Aquí vemos el nocional, el proposicional, el conceptual, el formal, precategorial y el categorial. En cada uno de estos cuadros entonces mostramos los instrumentos del conocimiento y las operaciones intelectuales que puede desarrollar en cada una de estas etapas del pensamiento. En la primera, que está dada aproximadamente en la etapa del preescolar, luego esta etapa que está dada para los primeros grados de la primaria, luego esta que es como terminaría y de pronto hasta medio empezaría el bachillerato, esto para los estudiantes que inician el bachillerato y esto para los estudiantes que están terminando su bachillerato. Así como existe un macromódulo cognitivo, también hay uno psicológico. Está dado por una unidad cognitiva que lo lleva a conocer, una unidad afectiva que lo lleva a valorar, a dar juicios de valor sobre lo bueno y lo malo, que genera competencias interpersonales, o sea, de el individuo con las personas que lo rodean, como son valorar a otros, conocerlos, saber interactuar, y también pues unas competencias intrapersonales, o sea, dentro del individuo, dentro del ser, que son como autovalorarse, autoconocerse, autoadministrarse. Todo esto entonces nos lleva a una unidad ejecutiva donde la persona tiene que aprender a interactuar con sus semejantes. El modelo está basado en un modelo pedagógico de tipo hexágono, donde está dividido pues en 6 partes, como hexa 6 partes, donde están los propósitos, la evaluación. Esto es, el propósito es qué se quiere lograr, la evaluación es cómo se va a evaluar, de qué manera va a quedar la evidencia. También en esta tercera parte es qué es lo que se va a evaluar. Luego aquí la manera como se va a enseñar, aquí la metodología como se va a utilizar en la clase, y aquí los recursos didácticos que necesita para elaborar este módulo de temático. Vamos a ver cada una de las partes. Iniciamos con el propósito, que es lo que se pretende aprender. Luego la evaluación. Esta evaluación debe ser justa, veraz, tener un carácter comparativo con los niveles de competencia, que pretende verificar que los estudiantes sí adquirieron un conocimiento. Luego vienen las enseñanzas, que son los instrumentos, las operaciones intelectuales y los instrumentos del conocimiento que van a estar presentes en la clase. Trae una secuencia. Esta secuencia está dada de acuerdo a los niveles del pensamiento que tenga el individuo en esa edad. La didáctica está dada primero por la comprensión, o sea, comprender, luego adquirir interiorizar los conceptos, los conocimientos, y luego aplicarlos, para llevar a una profundización que nos lleva a una transferencia del conocimiento. ¿Qué recursos? Pues los recursos apoyan y facilitan en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué enseña la pedagogía conceptual? Enseña habilidades, destrezas, instrumentos, operaciones y competencias. En resumen, en este cuadro encontramos cómo está orientado el modelo de pedagogía conceptual, cada uno de los macroprocesos, el desarrollo de competencias afectivas, la comprensión, la lectura comprensiva y el desarrollo del pensamiento.
cada uno tiene unos procesos, unos subprocesos y las competencias que se realizan en cada uno de ellas. Por lo menos acá para el desarrollo del pensamiento está la noción, la proposición de acuerdo a la edad en la que se encuentren y todas cruzadas por el interpretar, el argumentar y el proponer que se ven en todas las acciones. Bueno, y ahora llegó el momento de demostrar todo lo que aprendimos. En grupos. Espero que haya sido de su interés este pequeño conocimiento, esta pequeña charla que tuvimos acerca de los fundamentos de la pedagogía conceptual. Nos vemos en otra nueva, próxima cita con Nerocco.